Hola Cuoqui, bienvenidos a Cocina de Restaurante en Casa. Yo soy el Tano y hoy hacemos canastitas caprese. Para empezar con estas canastitas caprese, cuando hablamos de canastitas caprese el relleno es muy simple. Mozzarella, tomate de albahaca y opcionalmente aceitunas que pueden ser verdes o negras, perdón. Es muy fácil y vamos a hacer canastitas y te voy a dar todos los tips para que las canastitas no se te desarmen, no se te deformen y se te empiece a salir el queso. Empezamos con el tomate. El tomate suele tener mucha agua. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a cortar en 4 partes porque le vamos a sacar las semillas y vamos a hacer el famoso tomate concassé. El tomate concassé es esto. Una vez que tenemos los cuartos de tomate, ponemos el cuchillo, le vamos sacando toda la parte donde tiene las semillas, que es la parte que más agua tiene. Sacale bien todo y una vez que lo tenemos así, lo vamos cortando en tiras y después en cubos. Acá te recomiendo no hacerlos tan chicos porque la idea es que tampoco desaparezca en la cocción. El tomate lo vamos cortando todo así. Acordate que en la descripción vas a encontrar los ingredientes bien detallados y al final del video también. Listos los tomates, vamos con las aceitunas descarozadas. Yo las voy a cortar en rodajas, pero también tranquilamente las podrías cortar en cuartos si querés. Listo las aceitunas, vamos con las hojas de albahaca, entre unas 15 y 20 hojas para 12 canastitas van a estar bien. Y estas las vamos a picar bien chiquititas. Y listo las hojas de albahaca, vamos con la mozzarella. Acá van a decir, esto es contaminación cruzada. Acá no hay problema porque no hubo carne, son todos vegetales y esto se va a mezclar todo adentro de la misma canastita. Así que acá no pasa nada. La mozzarella la vamos a cortar en unos pedacitos medianos, tampoco muy chicos, pero tampoco que sean muy grandes. Así de este tamaño está bien. Y ya con todo listo picado, solamente queda mezclar todo para armar el relleno. La mozzarella con las aceitunas, las albahacas, que yo me reservé unas hojitas para después ponerle cuando estén listas las canastitas. El tomate, acá solamente, acá no hay que ponerle sal ni nada porque el queso ya es salado. Mezclamos bien y armamos las canastas. Para armar las canastitas, muy fácil. Tapa empanadas, estas son las grandes que acá a donde apunta el dedo te voy a estar dejando el link del video en el cual muestro cómo hacer la masa y en la descripción también. Para hacer la canastita, la que más te recomiendo para este caso es esta. Mira, tapa empanada, juntamos así, ¿ves cómo estamos haciendo? Juntamos y doblamos, presionamos, hacemos un espacio más o menos unos 2 o 3 dedos y volvemos a hacer lo mismo y así vamos haciendo hasta que se nos termine la masa. ¿Ves? Y una vez que la tenemos así, ponemos los dedos adentro y presionamos un poquito para que se estabilice bien. ¿Por qué te recomiendo esta? Porque como es un relleno que es solo queso, tiende a ser líquido y si no, se suele desmoronar toda. En cambio estos pliegues acá que quedan así afuera y nosotros aplastamos adentro va a hacer que tenga más estructura y aguante este relleno que es bastante blando cuando esté caliente. Y ahora lo que vamos a hacer es le vamos poniendo relleno hasta casi el tope. Acá ten en cuenta que la cantidad va a bajar porque el queso se funde y cuando se funda va a ir llegando bien hasta el fondo de la canastita. Una vez que la tenemos así, se van al molde y las vamos a cocinar, ya te muestro cómo. Y cuando las tenemos todas, las pasamos al molde, como te dije, previamente aceitado, muy poquito de aceite. No te pases de aceite acá porque te va a quedar muy grasosa, si no. Y opcionalmente las vamos a pintar con huevo batido. Huevo que no tiene nada, es solamente huevo, sin sal, sin nada. Las pintamos, les pintamos los bordes y ya las vamos a cocinar. Si querés hay algunos que la pintan así un poquito arriba, eso lo decidís vos.
Y para cocinarlas, las vamos a cocinar horno precalentado a todo lo que da. Las cocinamos hasta que queden doradas, que serán aproximadamente unos 15 o 20 minutos. Y después de unos 15 o 20 minutos vemos que ya están doraditas. Mirá la pinta que tiene esto, este burbujeo del amor. Las sacamos, esperamos a que se enfríen un rato porque te vas a quemar hasta el alma si no. Y ya te muestro lo que queda esta delicia. Y mirá lo que quedan estas canastitas, como viste, son muy fáciles y rápidas de hacer. Si te gustó, déjame tu like que nos ayuda muchísimo a seguir trayendo videos como este. Suscríbete al canal, cliquea en la campanita y compartí. Yo me quedo disfrutando de esta delicia. Mirá lo que es esto, como te dije ya se enfriaron un poquito porque si no te vas a quemar hasta el alma. Nos vemos en el próximo video, te dejo con los ingredientes.